Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Bueno, la misión de hoy es verdaderamente monumental. Vamos a explorar cómo una civilización antigua, armada con herramientas que hoy nos parecerían muy rudimentarias. Bastante básicas, sí. Exacto. Cómo esta gente logró construir una red de infraestructura física que dominó el mundo conocido. Una proeza absoluta. Para quienes nos acompañan hoy, el objetivo de esta inmersión profunda no es, simplemente enumerar piedras apiladas en el suelo. Queremos entender la mentalidad, Claro. la asombrosa ingeniería y la logística obsesiva que conectó a todo un imperio de punta a punta. Hoy nos sumergimos de lleno en la historia de las calzadas romanas, las famosísimas Viae Romane. Y es un tema apasionante porque, desde un punto de vista puramente analítico, solemos cometer el error de imaginar las calzadas romanas como simples caminos de tierra. Rutas para ir del punto A al punto B y ya está. Exactamente. Pero, a ver, la realidad es muy distinta. Eran una herramienta de control militar sumamente sofisticada. Totalmente. Un motor económico indispensable y, ojo, un vehículo implacable de asimilación cultural. Esta infraestructura fue la arteria vital que permitió el mantenimiento y la expansión del Estado romano desde aproximadamente el año 300 a.C. O sea, muy temprano en su historia. Muy temprano. Yo estoy segura de que sin esta red física, la cohesión de un territorio tan inmenso, con tantas lenguas y culturas diferentes, habría sido materialmente imposible. Vale, vamos a desgranar esto, porque los números que manejamos hoy son para enmarcar. Son una locura. A veces perdemos la perspectiva de lo que significa la palabra imperio, pero los datos son demoledores. Estamos hablando de una red que, en su momento de máximo apogeo, comprendía más de 400.000 kilómetros de caminos en total. 400.000. Fíjate en la magnitud. Y atención al detalle. De esos 400.000, más de 80.500 kilómetros estaban pavimentados con piedra. Una obra de ingeniería colosal. Si pensamos que la circunferencia de la Tierra es de unos 40.000 kilómetros, los romanos pavimentaron el equivalente a dar más de 2 vueltas completas al planeta. Madre mía. Desde la capital irradiaban 29 grandes autopistas militares, y el imperio entero, con sus 113 provincias, estaba interconectado por 372 grandes vías. Si conectamos esto con el panorama general, surge una duda razonable. A ver, ¿Cómo se organiza, se financia y se mantiene un esfuerzo de construcción tan hercúleo? Y sobre todo sostenido a lo largo de los siglos. porque no fue cosa de un par de emperadores entusiastas. ¿Qué va? La respuesta principal es la ley. La estandarización fue el verdadero secreto del éxito romano. No improvisaban absolutamente nada. Todo regulado. Todo. Ya en las famosas leyes de las 12 tablas, que datan de alrededor del 450 a.C., se establecían normas estrictas sobre cómo debían ser estas vías públicas. ¿300 años antes del imperio ya legislaban sobre esto? Así es. Se exigía, por ejemplo, que los caminos tuvieran un ancho estandarizado de 8 pies romanos. Que viene a ser algo más de 2,5 metros. Exacto, en los tramos rectos. Y curiosamente, en las curvas, ese ancho debía duplicarse por ley para permitir el giro de los carros sin colisiones. O sea que ya tenían normativas de diseño de tráfico antes incluso de que existiera el concepto moderno de gestión de tráfico. Yo me quedo asombrado. Eran muy pragmáticos. Y según el jurista romano Ulpiano, no todos los caminos tenían el mismo estatus. Había una jerarquía muy clara, casi idéntica a como hoy dividimos entre autopistas, carreteras nacionales y caminos vecinales. Una clasificación muy moderna, ¿sí? Estaban las viae publicae, también llamadas consulares o militares, que eran las grandes arterias financiadas por el Estado. Estas solían bautizarse en honor a los censores que ordenaban su construcción. La vía Apia sería el ejemplo más famoso. Efectivamente. Luego estaban las viae privatae o rusticae, que eran caminos privados utilizados como enlaces hacia esas vías principales. Y por último, las viae vicinales. Que eran las carreteras de los pueblos. Sí, cuyo mantenimiento recaía en los magistrados locales, los llamados magistri pagorum. Esa clasificación es fundamental para entender su mentalidad. Y aquí entra en juego un concepto legal interesantísimo. Cuéntame. Los romanos definían el derecho a usar un camino casi como una responsabilidad cívica, lo que llamaban una servitus. Una servidumbre. Exacto. A partir de ahí desarrollaron conceptos legales muy específicos. Por un lado, el ius eundi, que era el derecho a pasar a pie. Vale. Y por otro, el ius agendi, el derecho a ir en carruaje o conduciendo ganado. Una vía pública combinaba ambos. Es decir, conceptualizaron el acceso físico como un derecho civil fuertemente estructurado.
Para entenderlo mejor, es como si hoy tuviéramos un derecho constitucional separado y específico para caminar por la acera. Sí, Y otro derecho completamente distinto para conducir por la autopista, ¿no? No era simplemente un la calle es de todos y ya está, sino que estaba estrictamente categorizado. exactamente. No se trataba solo de poder moverse libremente, sino de un sistema legal que obligaba a permitir el paso. Ojo a esto. Por ejemplo, si una carretera principal estaba en mal estado o intransitable, la ley permitía a los viajeros atravesar los terrenos privados adyacentes. Imagina el problema que eso suponía para los terratenientes. Te destrozan la cosecha. Claro. Por eso mismo, construir calzadas robustas que no requirieran reparaciones constantes se convirtió en un objetivo ideológico primordial. Para evitar líos legales. El Estado necesitaba que la vía oficial funcionara siempre para evitar conflictos de propiedad. Aquí es donde se pone realmente interesante. Esa necesidad de no tener que reparar los caminos, sumada a una mentalidad práctica y militar, los llevó a una obsesión absoluta por la línea recta. Una fijación casi enfermiza, diría yo. Lo más curioso de su ingeniería es que preferían atravesar un obstáculo físico, costara lo que costara, antes que rodearlo. Así es. Pero claro, surge la duda. ¿Cómo lograban trazar líneas rectas perfectas a lo largo de decenas de kilómetros sin teodolitos modernos, ni láseres, ni GPS? Pues resulta que los topógrafos de la época, los agrimensores, usaban una herramienta llamada groma. La famosa groma. Era un bastón vertical con una cruz horizontal en la parte superior, y de esos extremos colgaban plomadas para obtener ángulos rectos perfectos. ¿Tecnología pura y dura de la antigüedad? Y el uso de la groma requería una línea de visión despejada. Que en el campo no siempre es fácil. Claro. Cuando se encontraban en terrenos irregulares o colinas, donde no podían ver el punto final del trazado, recurrían a métodos muy ingeniosos. ¿Cómo cuáles? A menudo encendían grandes hogueras a lo lejos durante la noche. ¡Qué listos! Así mantenían la rectitud visual del trazado, guiándose por el fuego en la oscuridad. Y como mencionaba su aversión a las curvas, literalmente cortaban colinas enteras a pico y pala. ¡Qué barbaridad! Llegaban a crear pendientes de hasta el 15 o el 20% en zonas montañosas, con tal de no desviar la ruta original. Construir pendientes del 20% a base de fuerza humana suena a pesadilla logística. Si estaban construyendo 80.000 kilómetros de vías pavimentadas de esta manera, ¿cuánto tiempo les tomaba avanzar un solo kilómetro? Es difícil calcularlo con exactitud, pero el nivel de mano de obra debió ser colosal. Era una labor titánica. Supongo que usaban ejércitos enteros. Sí, llevada a cabo en gran parte por las propias legiones romanas en tiempos de paz, junto con esclavos y prisioneros, por supuesto. Mano de obra barata y abundante. Lamentablemente sí. Esa rectitud direccional no era un capricho estético, era clave militarmente. La rapidez de marcha de las legiones para sofocar una rebelión dependía de tomar el camino más corto posible. Todo tenía un fin militar al final. Pero la verdadera maravilla, lo que garantizaba que estos caminos sobrevivieran milenios, era el proceso de pavimentación en sí. Las capas. Construir una vía munita, que es como llamaban a la calzada pavimentada, era una obra de precisión estratigráfica increíble. Empezaban con la fosa. La zanja. Una zanja monumental que excavaban a mano hasta encontrar la roca madre. O, en su defecto, un estrato de terreno extremadamente firme. Vale, o sea, vaciada de terreno hasta llegar a la base dura. Y sobre eso ya colocaban las famosas piedras poligonales que solemos ver en las fotos de las ruinas. Que va, faltaban varias capas antes de llegar a eso. Era como construir un edificio hacia abajo. Sobre la roca madre colocaban primero el statumen. ¿Qué era eso exactamente? Unos cimientos formados por piedras grandes y planas, fijadas con cemento o arcilla para dar estabilidad a toda la estructura. De acuerdo. La base de cimentación. ¿Qué venía después? Encima de eso iba el rudus, una capa muy robusta de hormigón grueso mezclado con grava y cascotes rotos. Para dar volumen y dureza. Exacto. Sobre el rudus extendían el nucleus, que era una capa de hormigón mucho más fino. A menudo lo mezclaban con polvo de ladrillo y esto servía para nivelar todo a la perfección. Es literalmente un pastel de 1000 hojas, pero hecho de hormigón y piedra a una escala industrial. Tal cual. Y finalmente, sobre ese hormigón fresco, colocaban la summa crusta. Aquí llega la piedra volcánica. Esta es la imagen icónica de la calzada romana. Esa superficie superior hecha de gruesos bloques poligonales de roca volcánica o piedra local muy dura.
Las que aún pisamos hoy en día en muchos yacimientos. Esas mismas. Estaban cortados y encajados tan meticulosamente que apenas cabía la hoja de un cuchillo entre ellos. Increíble. Y un detalle crucial de ingeniería. La calzada no era plana. Ah, ¿no? Se coronaba con una ligera curvatura en el centro, como el caparazón de una tortuga. Claro, para el agua. Exactamente, para que el agua de lluvia drenara rápidamente hacia las cunetas laterales, las húmbones. Esta gestión del agua es la razón técnica por la que algunas de estas carreteras siguen existiendo 2000 años después. Es que las soluciones que inventaron son para estudiarlas en las facultades de ingeniería actuales. Hay textos que describen hazañas asombrosas. Sí, su capacidad de adaptación era tremenda. Fueron pioneros en el uso del hormigón bajo el agua. Eso les permitió construir puentes sostenidos por inmensos arcos de piedra sobre ríos caudalosos. Una técnica revolucionaria. ¿O qué me dices de las calzadas elevadas sobre pantanos? Cuando el terreno era puro fango, no se daban la vuelta. Para nada. Clavaban enormes pilotes de madera en el suelo y construían diques elevados, rellenando el espacio con toneladas de piedra hasta que la carretera quedaba más de 1,5 metros por encima de la ciénaga. Una locura de esfuerzo. Y en regiones pantanosas del norte de Europa recurrían a caminos de troncos continuos, los famosos pontes Longhi. Inventaban soluciones para cualquier geografía. No había terreno que se les resistiera. Todo esto refleja ese objetivo fundacional. La infraestructura debía perdurar y no depender de reparaciones frágiles. Al lograr esto, cambiaron radicalmente la dinámica de vida en todo el imperio. Cambiaron el mundo. Totalmente. Una calzada fiable redefinió por completo el flujo diario de personas, la transmisión de información y el transporte de mercancías. Y claro, si construyes una carretera diseñada para durar 1000 años, lo lógico es pensar que se va a llenar de gente usándola. ¿Cómo pasaría hoy? ¿Cómo era estar físicamente en esa carretera un martes cualquiera? Porque los atascos y los problemas de tráfico, por sorprendente que parezca, no son un invento moderno. Desde luego que no. La infame Lex Julia Municipalis llegó a prohibir estrictamente el uso de vehículos comerciales dentro de las murallas de las ciudades durante el día. Para evitar el colapso. Había excepciones rarísimas, como mujeres casadas de alto estatus o funcionarios en viajes de negocios urgentes. Pero en la práctica, todo el transporte pesado de mercancías tenía que hacerse obligatoriamente de noche. Imagina el ruido. El estruendo de las ruedas de madera y hierro sobre la piedra debía ser ensordecedor para los que intentaban dormir en la ciudad. Lo fascinante aquí es ver cómo el diseño de los propios vehículos respondía directamente a las normativas y a las capacidades de esta red viaria. Había una especialización del transporte muy marcada. Cuéntame más sobre los vehículos, porque la variedad tiene telita. Por un lado tenías el carrus, ¿no? Sí, que era el típico carro abierto, ligero, tirado por 2 o 3 caballos. Ideal para viajes rápidos de 1 o 2 personas. Exacto. Luego estaba el carpentum, que vendría a ser el coche oficial o de lujo de la época. La limusina romana. Algo así. Era un carruaje de 2 ruedas, cubierto con telas ricas, muy confortable para los estándares de entonces. Solían tirar de él unas mulas y lo usaban las mujeres ricas y los magistrados. Pero para el transporte masivo tenían la raeda. Ah, la raeda. Era prácticamente el autobús romano. Un carromato inmenso. Grande, tirado por bueyes o mulas, con múltiples bancos en su interior para los pasajeros. Y ojo a este detalle, porque es puro control estatal. A ver. La raeda tenía un límite legal de carga de 1000 libras romanas. De equivale a unos 328 kilogramos. Exacto. Estaban regulando el peso máximo por eje. Exactamente igual que hacen los ministerios de transporte en la actualidad para evitar que los vehículos pesados destrozaran el pavimento. Es que no daban puntada sin hilo. Esa regulación permitía mantener un flujo constante y predecible. Y esto nos lleva a las velocidades de viaje, que eran francamente sorprendentes para la antigüedad. ¿A qué velocidad nos movíamos por la Vía Apia? En condiciones normales, los carruajes ligeros con caballos podían cubrir entre 40 y 50 kilómetros diarios. No está nada mal. Nada mal. Los peatones, que conformaban la inmensa mayoría del tráfico, solían recorrer unos 20 o 25 kilómetros al día, a buen ritmo. Una buena caminata. Pero para que este volumen de tráfico funcionara sin caos y nadie se perdiera en un imperio tan vasto, desarrollaron un sistema de señalización sin precedentes, los miliarios. Claro, cuando piensas en señalización antigua, imaginamos quizá un letrero de madera medio podrido en un cruce.
Pero estos miliarios no eran simples cartelitos, ¿verdad? En absoluto. Eran obras monumentales por derecho propio. Piedra pura. Hablamos de cilindros macizos de piedra, algunos de casi 2 metros de altura y que pesaban más de 2 toneladas. ¿2 toneladas? Se colocaban religiosamente cada 1000 pasos, lo que equivale a unos 1476 metros, la distancia que hoy conocemos como milla romana. De ahí viene la palabra milla. Exactamente. En estos bloques monumentales, a la altura perfecta de los ojos del viajero, se inscribía el número exacto de la milla, la distancia restante hasta la ciudad principal o hasta el foro romano. Información valiosísima si vas caminando. Y, por supuesto, el nombre del funcionario, general o emperador que había financiado o reparado ese tramo. O sea, propaganda. Era información puramente logística, sí, pero también una campaña de propaganda política permanente grabada en piedra. El marketing político inventado hace 2000 años. Totalmente. El culmen de este sistema lo estableció el emperador Augusto cuando mandó erigir el Miliarium Aureum en el Foro Romano. El famoso kilómetro cero. Era un imponente monumento de bronce dorado que funcionaba literalmente como el kilómetro cero original del imperio, desde el cual se medían y centralizaban todas las distancias. Es que combinaban la utilidad pública con esa necesidad constante del Estado romano de proyectar poder a cada paso. Una maquinaria perfecta. Ahora, imaginemos el viaje. Tras recorrer 40 o 50 kilómetros diarios, sacudido en un carruaje de madera sin ningún tipo de suspensión moderna, esa gente necesitaba parar a dormir. Estarían destrozados, Y las opciones de alojamiento tenían telita. La desigualdad era abismal. como en todo en Roma. Si eras un alto funcionario o viajabas con un pasaporte imperial, tenías derecho a alojarte en las mansiones. Eran estaciones oficiales del gobierno situadas cada 25 o 30 kilómetros. Y no eran simples posadas. ¿Qué va? Eran complejos enteros, a veces villas lujosas, a tu entera disposición. También contaban con mutationes. Las estaciones de relevo. Eso es, paradas cada 15 o 20 kilómetros donde podías cambiar caballos cansados por otros frescos. Una parada en boxes, en toda regla. Arreglar una rueda rota en la herrería oficial o incluso consultar a un veterinario. Todo pagado por el Estado. Pero si eras un comerciante normal o un viajero sin credenciales gubernamentales, la experiencia era bastante más precaria y oscura. Totalmente. Acudías a las kauplone, posadas privadas de carretera que no gozaban de muy buena fama, la verdad. Para nada. Se las describe habitualmente como lugares hacinados, insalubres, de dudosa reputación, y frecuentados por ladrones. Antros, básicamente. Algunos muros de las ruinas que se conservan todavía muestran grafitis de la época, gente quejándose del vino aguado o del maltrato. Las primeras reseñas de TripAdvisor. Literalmente. Y le da un toque maravillosamente humano a toda esta historia de gran ingeniería. Es cierto que con el tiempo surgieron alojamientos de mejor nivel, las taberne. Que atrajeron tanto comercio que acabaron originando auténticas ciudades a su alrededor. Sí. Pero volviendo a esas mutaciones, a este sistema de relevos imperiales, hay una anécdota histórica que ilustra hasta dónde podía llegar esta maquinaria estatal. La historia de Tiberio. Esa misma. Resulta que el futuro emperador Tiberio, usando este sistema oficial de cambios constantes de caballos y carruajes, logró recorrer unos increíbles 296 kilómetros en solo 24 horas. Casi 300 kilómetros en un solo día. Viajó día y noche sin descanso para llegar al lado de su hermano Druso Germánico, que agonizaba en un campamento militar, a causa de una gangrena tras caerse del caballo. Es un relato muy trágico. Sin duda, pero a nivel logístico demuestra el pico de eficiencia brutal que había alcanzado esta red de comunicaciones en casos de extrema urgencia. Esto plantea una pregunta importante, una que cualquier planificador de infraestructuras modernos se haría de inmediato. Dinero. Exacto. ¿Quién paga todo esto? Porque mantener en funcionamiento una infraestructura de escala continental es un sumidero financiero gigantesco. Repavimentar kilómetros, reconstruir puentes caídos. Y pagar a funcionarios, herreros y veterinarios en los puestos de relevo. Inicialmente, la construcción recaía bajo el presupuesto militar y el mando de los cónsules. Pero el problema real y crónico era el mantenimiento a largo plazo. Y me imagino que el Estado central no podía o no quería asumir ese coste de forma indefinida, ¿no? Era un rompecabezas económico muy complejo. El gobierno central aportaba una parte, pero la inmensa mayoría del mantenimiento se delegaba obligatoriamente en las provincias y en los municipios locales. A descentralizar el gasto. Los funcionarios encargados de esta labor, los curatores viarium,
Tenían que ser muy creativos para conseguir el dinero. Imponían peajes muy altos en los puentes o en ciertos cruces. Como nuestras autopistas de peaje. Y cobraban tasas de tránsito a los comerciantes. Además, presionaban enormemente a los ciudadanos privados más pudientes y a los terratenientes locales para que aportaran fondos. Donaciones forzosas. La presión social era tal que se esperaba que los censores y altos magistrados emplearan su propio patrimonio personal, lo que se denominaba gastar sua pecunia. Su propio dinero. Sí, para financiar reparaciones importantes de su bolsillo. Vamos, que arreglar un tramo de carretera o tapar un bache importante era la campaña de marketing y de relaciones públicas perfecta para cualquier político romano con aspiraciones. Sin duda, les garantizaba el favor del público. Sin embargo, este sistema descentralizado, dependiente de la generosidad o la ambición de magistrados menores, acabó demostrando ser terriblemente ineficiente. Claro, el imperio crecía demasiado. Frente a esa inmensidad, Augusto decidió dar un golpe en la mesa y transformar radicalmente todo el sistema. Augusto siempre poniendo orden. Redujo los comités locales, eliminó puestos burocráticos obsoletos y asumió él mismo el título de superintendente perpetuo de la red viaria. Centralizó el poder de manera absoluta. El jefe supremo de las carreteras. Transformó las comisiones temporales en magistraturas permanentes y altamente remuneradas, y se las asignaba directamente a senadores de su estricta confianza. Así nadie le robaba. Empezaron a emitir contratos estatales rigurosos, supervisaban con lupa la calidad de los materiales y castigaban con gran dureza a los contratistas corruptos o negligentes. Y con una red viaria tan centralizada, controlada directamente por el emperador, llegó la que probablemente fue la mayor ventaja estratégica del Imperio Romano. El monopolio de la información. Imperial, el célebre Cursus Publicus. Vital para gobernar. Fue fundado por el propio Augusto para mandar órdenes militares e informes administrativos rápidamente por todo el sistema viario, usando el sistema de relevos, del que hablábamos antes. Podían hacer llegar un mensaje oficial a unos 80 kilómetros de distancia en un solo día. ¿80 kilómetros? En una época donde la mayoría de la gente no salía de su aldea en toda su vida, los mensajeros estatales se distinguían por usar un sombrero de cuero característico de ala ancha llamado petanos. El uniforme de la época. Sí, pero no tenían un trabajo nada envidiable. Era peligrosísimo. A pesar de estar pavimentados y vigilados, muchos tramos atravesaban bosques densos o zonas despobladas, Repletas de bandidos. listos para asaltar caravanas o interceptar mensajes. Por otro lado, las élites que no tenían acceso a este sistema estatal rápido se tenían que buscar la vida. Como siempre. Utilizaban a los tabellari, que eran básicamente redes de esclavos privados entrenados para correr largas distancias y llevar la correspondencia personal de las familias ricas. Un lujo carísimo. Y fíjate en la distinción sociológica tan profunda que se crea ahí. Quien controlaba las vías, controlaba el flujo del comercio. Por supuesto. Pero más importante aún, controlaba el flujo del conocimiento, de las noticias y de las órdenes. La clave de todo gran imperio. Al monopolizar el único sistema rápido de mensajería, el Estado romano se aseguraba de que cualquier noticia sobre una rebelión lejana o una invasión fronteriza llegara a oídos del emperador mucho antes de que las provincias pudieran siquiera organizar un levantamiento coordinado. Estaban siempre un paso por delante. La información, en el mundo antiguo, igual que en el moderno, era la forma suprema de poder. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hablado de zanjas excavadas a mano, de capas de hormigón, de carros tirados por mulas, de posadas de mala muerte y de un servicio postal bastante primitivo. Ha sido un viaje intenso. Pero si damos un paso atrás y lo miramos con perspectiva, esta red de calzadas romanas literalmente cimentó la civilización tal y como la conocemos hoy en Europa, el norte de África y Oriente Próximo. Sin lugar a dudas. Esa obsesión moderna que tenemos por la logística de entrega rápida, las regulaciones de peso para camiones pesados, el asfalto infinito que conecta países enteros y las rutas comerciales que nunca se detienen. Nada de eso es un invento de la era industrial. ¿Qué va? Todo nació en estos caminos de tierra a grava y bloques de piedra volcánica. La ingeniería civil, la estandarización legal a escala continental y esa mentalidad de gran estado que hoy damos completamente por sentadas, nacieron del sudor inagotable de las legiones romanas. Y del cálculo minucioso de sus topógrafos. Es una conclusión muy acertada. Gracias. Al analizar todas estas piezas juntas, la gran lección histórica es cómo el control sistemático de la movilidad y de las comunicaciones son las fuerzas unificadoras por excelencia de cualquier civilización. Es la base de todo.
Roma no fue un imperio duradero simplemente por la afilada hoja de sus espadas o la disciplina de sus ejércitos. Aunque ayudaba, claro. Bretaña en el norte hasta las calurosas y polvorientas orillas del río Éufrates en oriente. Un continente entero. Aquella inmensa red de venas y arterias de piedra permitió que la cultura, la arquitectura, la jurisprudencia y la economía de una sola ciudad itálica se infiltraran gradualmente en decenas de naciones dispares, Asimilándolas. asimilándolas y transformándolas para siempre. Es una imagen poderosísima. Y antes de cerrar este análisis a fondo, hay un detalle increíblemente evocador que pone todo este esfuerzo milenario en perspectiva. A ver, Cuando realizamos los mapas históricos y los superponemos con los actuales, vemos cosas asombrosas. Desde la Vía Augusta en la costa mediterránea hasta la ruta que hoy conforma la Vía de la Plata en la península ibérica, que se siguen usando a diario. pasando por las grandes arterias que atraviesan la actual Francia, los Alpes o el Reino Unido. Muchísimas de nuestras carreteras nacionales y autopistas modernas siguen exactamente, casi milímetro-dilímetro, los mismos trazados delineados por aquellos agrimensores antiguos. Armados únicamente con sus plomadas y sus hogueras. Es fascinante. Y esto nos deja una pregunta fascinante en el aire para todos los que nos escuchan. ¿Qué nos dice sobre la profunda durabilidad del ingenio humano el hecho de que en nuestra sociedad hiperdigital, rápida y moderna del siglo XXI, con sus vehículos eléctricos y su comercio global instantáneo, Siga dependiendo de ellos. siga dependiendo físicamente, en gran medida, de los mismos surcos trazados en la Tierra por soldados de a pie hace más de 2000 años? Es algo para reflexionar profundamente la próxima vez que nos sentemos al volante, encendamos el motor y salgamos a la carretera. Hasta el próximo análisis a fondo. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos un tema que a primera vista puede parecer el guión descartado de una película de ciencia ficción, Sí, suena totalmente a eso. pero que, bueno, en realidad es una de las cuestiones más urgentes del derecho internacional y sobre todo de la economía global actual. Absolutamente. Vamos a sumergirnos en el acuerdo que rige las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes de 1979, o bueno, como se le conoce popularmente, el Tratado de la Luna. Un nombre mucho más pegadizo, desde luego. Ya te digo. Y para llevar a cabo esta inmersión profunda hemos recopilado un buen volumen de material. Tenemos extractos detallados sobre su historia legal, las disposiciones exactas que contienen y, por supuesto, las enormes y paralizantes controversias que lo rodean. Que no son pocas. Ese noble intento ha chocado de frente con la implacable realidad comercial. Exacto. Pero a ver, antes de arrancar de lleno, es vital hacer una pausa y dejar algo cristalino para quienes nos escuchan. Sí, esto es importantísimo. En este análisis vamos a repasar temas que son inevitablemente políticos. Hablaremos de políticas gubernamentales, de las posturas cambiantes de diferentes administraciones estadounidenses a lo largo de las décadas y de leyes aprobadas por varios países. Claro, es que es el núcleo del asunto. Y por eso es fundamental establecer que, desde esta mesa, no tomamos ningún bando político ni respaldamos los puntos de vista de estas administraciones o grupos de presión. Ninguno en absoluto. Nuestro único objetivo es informar de manera completamente imparcial sobre las ideas, los acalorados debates y los hechos que figuran en el material original. Una aclaración totalmente necesaria. Porque, a ver, este es un terreno minado de intereses geopolíticos. Y para dar un poco de contexto a nuestra audiencia de por qué esto exige atención ahora mismo, hay que entender que no estamos hablando de debates académicos para un futuro lejano. Ese futuro del que siempre se habla pero que nunca llega. Exactamente. Esto ya no es ciencia ficción. Estamos hablando del futuro económico y legal de los inmensos recursos que van a sostener las próximas décadas de innovación tecnológica en la Tierra. Elementos que necesitamos aquí abajo. Sí, los elementos raros, el helio 3, los metales que se encuentran en la Luna y en los asteroides, son literalmente la próxima gran frontera económica. Así que enfrentarnos a los vacíos legales de cómo se va a regular esa riqueza es una cuestión de presente, no de futuro. Y para entender ese enorme vacío, tenemos que mirar al documento que se suponía que iba a evitarlo. Vale, vamos a desglosar esto porque la premisa inicial es fascinante. Resulta que existe este tratado internacional, redactado en 1979, que dicta, en esencia,
que la Luna pertenece a toda la humanidad en su conjunto. Qué bonito suena eso. Suena increíble. Y que cualquier recurso que se extraiga de allí debe ser compartido de manera equitativa. Sobre papeles, o sea, un triunfo monumental de la diplomacia. Claro. Pero el detalle que hace saltar todo por los aires es que ninguna de las naciones que realmente tienen la capacidad de viajar al espacio de forma independiente lo ha firmado ni ratificado. Es un detalle menor, ¿verdad? Ironía pura. Es como si un grupo de amigos se reúne en una cafetería y redacta unas normas estrictas prohibiendo a los multimillonarios usar sus aviones privados. Me encanta esa comparación. Legalmente han firmado un papel, pero en la práctica no tienen absolutamente ningún poder para imponérselo a quienes realmente tienen los aviones. Es una analogía perfecta para la situación, y el hecho de que el principal documento diseñado para regular la explotación espacial esté, a efectos prácticos, ignorado por las grandes potencias, crea un abismo jurídico monumental. Y justo ahora, Justo en el momento exacto en que la tecnología aeroespacial por fin permite acceder a esos recursos de forma viable. Es el peor momento para tener un vacío legal. totalmente. Para entender cómo hemos acabado en este callejón sin salida, tenemos que viajar un poco en el tiempo. A los años 60, imagino. Sí, tras la firma del Tratado del Espacio Exterior en 1967. Aquel fue un acuerdo muy básico que, para resumir, decía nadie puede poner armas nucleares en órbita y nadie puede reclamar soberanía sobre la Luna. Muy de la Guerra Fría. Claro. Pero luego la tecnología dio un salto gigantesco. Las misiones Apolo demostraron que el espacio no solo era accesible, sino que se podía caminar sobre él. Ya no era un concepto abstracto. De repente, la humanidad se dio cuenta de que urgía redefinir los derechos y responsabilidades más allá de simplemente no nos ataquemos con misiles espaciales. Así que las Naciones Unidas se pusieron a trabajar durante una década y crearon este Tratado de la Luna. Que proponía algo muy ambicioso. Muchísimo. Proponía establecer un régimen internacional que se menciona específicamente en su artículo 11.5 para gobernar el comportamiento en el espacio y, lo más crítico, la futura administración de sus recursos. Ese contexto histórico lo cambia todo. El Tratado del 67, como decías, era un hijo directo de la Guerra Fría. Su máxima aspiración era evitar el apocalipsis nuclear. Que no es poco. No, desde luego. Pero 12 años después, la perspectiva había evolucionado bastante. Tras unas negociaciones que arrancaron tímidamente con la conferencia Unispace en el 68, este Tratado de la Luna del 79 intentó ser un documento fundacional. Quería abarcar mucho más. Quería regular la paz, la ecología y la futura economía del sistema solar. Al leer los archivos de la época, estoy convencida de que la comunidad internacional sentía una urgencia real de establecer unas reglas del juego antes de que la tecnología permitiera a corporaciones o individuos empezar a hacer de las suyas allá arriba. Y al repasar el texto, las reglas que propusieron son realmente llamativas por su nivel de detalle. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a sumergernos en algunas de las disposiciones clave porque abarcan desde el control de armas hasta la protección del medio ambiente e incluso, ojo, el contacto alienígena. Sí, esa parte es genial. Primero, el artículo 3.4 establece una prohibición total y absoluta del uso militar, las pruebas de armas o la construcción de bases militares en la Luna. Una desmilitarización completa. Sí, aunque, curiosamente, deja una pequeña puerta abierta. Sí que permite usar personal o equipos militares, pero única y exclusivamente para la investigación científica pacífica. Lo cual tiene todo el sentido técnico, considerando que históricamente los programas espaciales siempre han estado profundamente entrelazados con la infraestructura militar. Los cohetes, al fin y al cabo, nacieron de los misiles balísticos. Exacto. Luego saltamos al artículo 7.1 que introduce una preocupación que, fíjate, resulta sorprendentemente moderna para el año 79. Sí, la parte medioambiental. Prohíbe alterar el equilibrio ambiental de los cuerpos celestes. Exige explícitamente prevenir la contaminación accidental del espacio exterior y, a la inversa, proteger a la Tierra de cualquier material extraterrestre nocivo que pueda traerse de vuelta. Es un enfoque ecologista pionero para la época. Estaban anticipando problemas de contaminación cruzada biológica y radiológica mucho antes de que se plantearan misiones a gran escala de retorno de muestras. Y la lista de normas sigue. El artículo 6 garantiza la libertad de investigación científica para todos los países sin discriminación alguna. Expresa además el deseo de que las muestras obtenidas se compartan con toda la comunidad científica internacional. Algo muy colaborativo. Y luego está el artículo 5.3,
que parece directamente sacado del guión de un thriller de ciencia ficción de Hollywood. Es buenísimo. Obliga legalmente a los Estados partes a informar inmediatamente a las Naciones Unidas y al público sobre cualquier fenómeno que pueda poner en peligro la vida humana. Y ojo, de cualquier indicio de vida orgánica extraterrestre que descubran. Lo fascinante de esto es cómo el tratado introduce dos grandes novedades conceptuales frente a todos los acuerdos de las décadas anteriores. A ver, cuéntanos. La primera gran novedad es la aplicación formal del concepto de patrimonio común de la humanidad a las actividades espaciales. Patrimonio común de la humanidad suena potente. Sí, y la segunda, muy ligada a esa primera, es la exigencia de que se crearan procedimientos equitativos para la minería. Al intentar asegurar que el espacio fuera de todos de una manera justa, el artículo 11.7 estipulaba un uso ordenado y seguro de los recursos lunares. ¿Qué se dice pronto? Exigía un reparto equitativo de los beneficios entre todos los estados partes, independientemente de quién hubiera hecho el trabajo sucio de extraerlos. Y además, para blindar esta idea, el tratado dejaba muy claro que no se permitía ningún tipo de apropiación nacional, ni mediante reclamos de soberanía formal, ni tampoco mediante la mera ocupación física del terreno. Y ahí, justo en ese punto exacto, es donde la utopía diplomática choca violentamente con la realidad de la geopolítica. El Gran Muro. Porque básicamente le estaban diciendo a cualquier nación que lograra la proeza técnica y económica de llegar a la Luna: puedes invertir fortunas en ir, puedes investigar, pero no puedes clavar una bandera, poner una valla y decir, oye, esta mina de titanio es mía. Claro, no puedes reclamar propiedad. Pero, a ver, haciendo de abogado del diablo un momento. ¿Cómo esperaban realmente obligar a un país que ha gastado miles de millones en desarrollar tecnología de punta a repartir sus ganancias con países que no han puesto ni un solo céntimo en el cohete? Es que esa es precisamente la fricción central que hundió el tratado. La idea de patrimonio común suena maravillosamente equitativa en un salón elegante de la ONU en Ginebra. Muy utópico. Pero desde la perspectiva de quienes asumen el tremendo riesgo financiero e industrial, es un desincentivo total. ¿Quién va a invertir si luego tiene que repartirlo todo? Y los números del fracaso diplomático de este acuerdo, que se detallan en el material que tenemos, son demoledores. Son asombrosos, la verdad. El tratado estipulaba que solo necesitaba 5 ratificaciones para entrar en vigor. Un listón bajísimo. 5 países. Muy bajo. Lo consiguió y técnicamente entró en vigor en 1984. Pero si miramos los datos a fecha de mayo de 2024, solo 17 estados son parte del tratado a nivel mundial. 17. De casi 200. Estamos hablando de una lista que incluye a Australia, Austria, Bélgica, Chile, México, Kazajistán, Marruecos, Perú y Uruguay, entre algunos otros. Hay 4 países que son firmantes pero que nunca llegaron a ratificarlo, destacando ahí a Francia e India. Se quedaron a medias. Sí. E incluso hemos visto retiradas recientes. Arabia Saudí notificó formalmente su salida, la cual se hizo efectiva a principios de enero de 2024. Si uno analiza esa lista con detenimiento, se da cuenta inmediatamente del inmenso elefante en la habitación. Faltan los grandes. El detalle absolutamente crucial aquí es la ausencia total de los gigantes aeroespaciales. Ningún Estado con la capacidad demostrada de lanzar vuelos espaciales tripulados por sí mismo ha ratificado el documento. Hablamos de Estados Unidos, la antigua Unión Soviética o la actual Rusia y la República Popular China. Los únicos que realmente pueden ir. Exacto. Al faltar las únicas naciones que materialmente pueden llevar a cabo la exploración y la minería a gran escala, el tratado queda convertido en un documento con muy buenas intenciones, pero sin ninguna relevancia práctica en la aplicación del derecho internacional moderno. Papel mojado. Como mencionabas, Francia e India lo firmaron, pero al no dar el paso de ratificarlo en sus parlamentos, el texto no les obliga legalmente a nada. Es un escaparate vacío. Pero buceando en los archivos para entender el porqué exacto de este fracaso entre las potencias espaciales, me topé con unas audiencias en el Senado de los Estados Unidos a finales de julio de 1980, que son pura pólvora. Ese momento fue un punto de inflexión. Totalmente. En aquel momento, el tratado aún tenía defensores dentro del gobierno estadounidense. Sí. Sin Neil Hosenball, que era entonces el consejero general de la NASA y había sido el negociador jefe de Estados Unidos para este texto, intentó convencer al Comité del Senado de que el tratado era viable. Con poco éxito, ya sabemos. Su argumento principal era comparar el Tratado de la Luna con el sistema de derechos mineros dentro del propio territorio estadounidense, afirmando que un régimen internacional sería manejable y no destruiría la industria. Sin embargo, Hosenball subestimó profundamente la resistencia ideológica del sector privado de su propio país. Se topó con un muro.
porque enfrente se encontró con una oposición brutal, liderada por una figura clave llamada Lee Ratiner, que representaba a la L5 Society. Un grupo muy particular. Sí, para dar un poco de contexto a la audiencia, la L5 Society era un grupo de presión pro-espacio de la época, tremendamente influyente. Estaba compuesto por científicos, empresarios y entusiastas que soñaban con colonias espaciales reales. Y querían llegar pronto. Y ellos no veían el tratado como un documento de paz, sino como una amenaza letal a sus aspiraciones. Si conectamos esto con el panorama general de la Guerra Fría y el capitalismo de los años 80, el argumento de la oposición liderada por Ratiner encapsula a la perfección el conflicto que paralizó todo. A ver, Desde la perspectiva de la L5 Society, el Tratado de la Luna era un ataque frontal a la libre empresa y a los derechos de propiedad privada. Su lógica era implacable. basada en el dinero. Claro. Argumentaban que la industria privada nunca, jamás, iba a invertir los cientos de miles de millones de dólares necesarios para desarrollar la compleja tecnología de minería espacial si existía la obligación legal de que los beneficios fueran administrados y compartidos de forma equitativa. Y encima bajo un régimen internacional que ni siquiera estaba claro. Exacto, cuyos términos además ni siquiera estaban claramente definidos. Era un salto al vacío financiero. Es que pedían un cheque en blanco a la industria privada. Ratiner no se limitó a quejarse, sino que propuso una alternativa durante esas audiencias en el Senado. Él argumentó que, quizá no se debería permitir reclamar territorio soberano al estilo de los imperios del siglo XIX, Eso ya no encajaba. pero que tenía que existir un sistema legal para registrar reclamaciones que otorgaran un derecho exclusivo de uso a quien llegara primero. Una concesión de explotación, básicamente. Planteaba que sin ese derecho exclusivo para explotar un área delimitada, el incentivo para la inversión privada se reducía a cero. Al final, esa ambigüedad letal sobre qué significaba realmente patrimonio común de la humanidad y sobre cómo se iban a repartir los recursos, congeló el acuerdo por décadas. Y vaya si lo congeló. A lo largo de los años, hubo múltiples conferencias auspiciadas por la ONU intentando desatascar el problema, pero terminaron fracasando una detrás de otra. Y mientras los diplomáticos daban vueltas en círculos en conferencias internacionales estériles, la tecnología de los cohetes reutilizables y la robótica seguía avanzando a pasos agigantados. La tecnología no espera a la burocracia. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Ante esa parálisis internacional y la profunda vaguedad de los tratados de la ONU, las naciones decidieron que no podían seguir esperando. Empezaron a redactar las normas en casa. Legislación nacional. Revisando el historial legislativo, hay un momento de ruptura total. La aprobación en Estados Unidos de la Ley de Competitividad de Lanzamientos Espaciales Comerciales en 2015. Esa ley lo cambió todo. Es un terremoto jurídico porque a efectos prácticos legalizó la minería espacial comercial para los ciudadanos y empresas estadounidenses. Les otorgaba el derecho explícito a poseer, transportar, usar y vender cualquier recurso extraído de asteroides o de la Luna. Es un cambio de paradigma absoluto. Para entender la lógica detrás de esta ley de 2015, podemos usar una analogía muy común en el derecho marítimo. A ver, ilumínanos. La pesca en aguas internacionales. Ningún país o barco pesquero es dueño del océano abierto. No puedes reclamar soberanía sobre el agua. Lógico. Sin embargo, bajo el derecho internacional, sí que eres el dueño absoluto de los peces que logras atrapar en tus redes. ¡Qué buena comparación! La ley estadounidense aplicó esta misma filosofía al espacio. No eres dueño del cráter lunar, pero sí eres el propietario legítimo del hielo o del platino que logres extraer de él. Es brillante desde un punto de vista puramente capitalista, porque esquiva la prohibición de soberanía, pero garantiza el beneficio económico. Y claro, el efecto dominó fue instantáneo. Era de esperar. Al ver que Estados Unidos abría la veda, otras naciones comprendieron que, si no creaban marcos legales similares, la emergente y lucrativa industria espacial privada se iría a tributar a Norteamérica. Nadie quiere quedarse atrás en la nueva fiebre del oro. De repente vimos a un país como Luxemburgo, que se ha posicionado de manera inteligentísima y agresiva en este sector, a aprobar su propia ley. Y poco después le siguieron potencias como Japón, China, India y Rusia, preparando o promulgando legislaciones nacionales que permiten explícitamente la apropiación comercial y extraterrestre de recursos. Pero hay que subrayar un problema legal grave aquí. Al leer los análisis de los especialistas en derecho citados en el material, muchos argumentan que estas nuevas leyes nacionales son, de hecho, totalmente inconsistentes con el espíritu del Tratado de la Luna. Y tanto. Incluso podrían chocar con el derecho internacional consuetudinario. Espera un momento, detengámonos ahí.
Para no perdernos en la jerga legal, ¿qué significa exactamente eso del derecho internacional consuetudinario en este contexto tan espacial? Es una excelente pregunta. Básicamente, el derecho consuetudinario se refiere a esas normas no escritas que la comunidad global asume que hay que cumplir por pura costumbre y sentido común generalizado. Como normas de convivencia. Exacto. Imagina que es como la regla social de dejar salir antes de entrar en el vagón del tren. No siempre está escrito en una ley penal, pero todo el mundo asume que es la norma. Ojalá todo el mundo la asumiera, por cierto. Bueno, ya nos entendemos. El caso es que, durante décadas, la costumbre internacional asumía que el espacio era un bien intocable y compartido. Esa era la norma no escrita. Pero cuando varios países poderosos empiezan a aprobar leyes que legalizan la minería privada, esa supuesta costumbre se desmorona y pierde su peso legal. Entendido. La realidad se impone a la tradición. Y las fuentes muestran que el golpe de gracia a la idea original del Tratado de la Luna llegó de una manera casi poética. Es increíble leer las actas de junio de 2018. Ese momento es de película también. Tras 8 largos años de negociaciones dentro del Comité de la ONU para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, intentando por enésima vez consensuar un marco de leyes internacionales, la reunión colapsó sin acuerdo. Y adivina quién tomó la decisión final de archivar el tema. Yo lo sé, pero cuéntaselo a la audiencia. El mismísimo S. Neil Hussenball, el hombre que en 1980 intentó defender con uñas y dientes el tratado ante el Senado estadounidense, fue quien decidió en 2018 que las negociaciones de la ONU sobre un régimen internacional debían retrasarse indefinidamente. Hasta que la minería fuera una realidad. Exacto. Hasta que la viabilidad comercial de la explotación lunar fuera un hecho. Básicamente, la ONU admitió su derrota. No podían legislar un monopolio internacional sobre algo que ni siquiera existía comercialmente aún. Fue la claudicación formal del multilateralismo clásico en el espacio. Y ese inmenso vacío de poder no se quedó vacío por mucho tiempo. Fue rápidamente llenado por iniciativas mucho más pragmáticas y orientadas al negocio. Llegamos así a 2020 y a la creación de los Acuerdos Artemis. Ah, los famosos Acuerdos Artemis. Estos acuerdos, impulsados y liderados por Estados Unidos, proponen un marco multilateral, pero ojo, fuera del paraguas de la ONU, para la exploración lunar. Y, a diferencia del Tratado de la Luna, los acuerdos Artemis sí permiten, promueven y protegen abiertamente la extracción y utilización comercial de recursos. La postura quedó cimentada cuando el entonces presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva que no dejaba lugar a dudas. El título ya era toda una declaración de intenciones. Sí, lo decía todo. Se llamaba Fomento del Apoyo Internacional para la Recuperación y el Uso de los Recursos Espaciales. Y el texto era implacable. Declaraba formalmente que el espacio exterior no es bajo ningún concepto un bien común global. Un rechazo directo a la idea de 1979. Llegaba al extremo de mencionar al Tratado de la Luna por su nombre, tachándolo directamente de ser, y cito, un intento fallido de restringir la libre empresa. No se puede ser más claro que eso. Esa orden ejecutiva representa la estocada final al concepto de patrimonio común de la humanidad, tal y como lo soñaron los redactores del 79. Supone un cambio tectónico en la filosofía del derecho espacial. Un giro de 180 grados. Totalmente. Se pasa de un modelo de administración conjunta y beneficios compartidos a nivel global a un modelo de el primero que llega se lo queda, regulado únicamente por normas de buen comportamiento para evitar chocar o interferir con las operaciones mineras del país vecino. Es como el salvaje oeste, pero con trajes espaciales. Algo así. Pasamos de las grandes asambleas de la ONU a una red de acuerdos bilaterales diseñados para proteger la inversión corporativa. Y todo este choque de trenes legislativos nos ha dejado una curiosidad legal en la actualidad, que ilustra perfectamente el nivel de confusión que existe. Analizando las posturas internacionales, nos encontramos con lo que podríamos llamar la paradoja australiana. Esto es buenísimo. Resulta que Australia es uno de esos escasos 17 países que firmó y ratificó con todas las de la ley el Tratado de la Luna original. Está obligada a cumplirlo. Pero al mismo tiempo, en un giro sorprendente, Australia también ha firmado los recientes acuerdos Artemis. Que dicen prácticamente lo contrario. ¿Cómo es posible que un país se comprometa legalmente a establecer un régimen de reparto equitativo que prohíbe la apropiación y al mismo tiempo firme un documento que fomenta activamente la extracción comercial nacional?
Es una contradicción esquizofrénica desde el punto de vista del derecho internacional. Ha generado ríos de tinta entre los académicos. Sin embargo, buscando una salida a este laberinto, algunos expertos en derecho espacial sugieren una posible solución interpretativa. A ver cómo salvan esto. La postura de estos especialistas es que el Tratado de la Luna, si se lee con lupa en su redacción actual, no prohíbe explícitamente la minería comercial privada. Ah, no. El problema es que el texto está incompleto. El tratado dice que esa extracción debe realizarse bajo un régimen regulatorio internacional, futuro. Pero, como acabamos de ver, ese régimen nunca llegó a escribirse. Por lo tanto, ha surgido una propuesta muy interesante: crear un acuerdo de implementación. Suena a parche burocrático, la verdad. Pero a ver, ¿cómo funcionaría exactamente en la práctica ese acuerdo de implementación para arreglar el desaguisado? La idea es redactar un documento anexo, similar a lo que se hizo en su día con la Ley del Mar. Este anexo respondería de forma pragmática a todas las cuestiones no resueltas sobre cómo se extraen y se venden los recursos. Entiendo. Acuerdo que equilibre dos cosas aparentemente opuestas. Por un lado, evitar que un solo país monopolice todo el platino del sistema solar, y por otro, asegurar que la empresa privada pueda recuperar su multimillonaria inversión y tener beneficios. Un equilibrio complicadísimo. Es lo que algunos abogados comerciales llaman evitar la socialización obligatoria de la Luna. Si logran ese equilibrio en un documento anexo, el viejo tratado de 1979 podría armonizarse con realidades modernas como los acuerdos Artemis y volver a ser aceptado a nivel global. Es un intento desesperado por encontrar un terreno común entre la utopía y el capitalismo espacial. Pero, claro, después de sumergirnos en esta avalancha de artículos legales, audiencias del Senado y resoluciones de la ONU, la gran pregunta que cualquiera en nuestra audiencia podría hacerse es: oye, ¿por qué debería importarme esto en mi día a día? Esto plantea una pregunta crucial y, curiosamente, muy ligada a la tierra que pisamos. A medida que los recursos naturales de nuestro planeta escasean y la transición hacia energías verdes exige cantidades astronómicas de minerales raros, baterías y metales. Elementos que sabemos que abundan en el espacio, claro. Exacto, pues la claridad sobre quién posee qué deja de ser un debate aburrido para abogados y se convierte en geopolítica pura y dura. Se estima que la primera nación o corporación que logre dominar la logística de la extracción espacial tendrá una ventaja económica sin precedentes en la historia humana. Es que cambiaría el tablero mundial por completo. La manera en que estas leyes se interpreten o se ignoren hoy determinará quién controla la inmensa riqueza del sistema solar mañana. ¿Acabará todo en manos de un puñado de corporaciones privadas hipertecnológicas? ¿O seremos capaces de crear mecanismos para que al menos una fracción de esa riqueza infinita ayude a elevar el nivel de vida a nivel global? Menudo dilema. Esa es la verdadera y abrumadora dimensión de lo que está en juego. Qué reflexión tan potente para ir atando los cabos sueltos de todo lo que hemos analizado hoy. Hemos visto cómo el Tratado de la Luna de 1979 nació con las mejores intenciones, buscando preservar el cosmos como un santuario pacífico y compartido. E introduciendo conceptos medioambientales muy adelantados a su tiempo. Sin embargo, su profunda vaguedad, especialmente al definir qué significaba realmente ese patrimonio común, y su choque frontal y absoluto con los intereses comerciales de las superpotencias, lo condenaron a un limbo legal. Un callejón sin salida. Las naciones con el poderío de los cohetes simplemente le dieron la espalda, y la comunidad internacional ha terminado superándolo por la derecha, creando leyes nacionales y acuerdos como Artemis, que priorizan el pragmatismo, la libre empresa y la apropiación directa de los recursos. Resumiendo, es el clásico cuento del idealismo internacional estrellándose contra el sólido muro del pragmatismo económico y los rápidos avances tecnológicos. El Tratado de 1979 sigue existiendo en el papel, en vigor para una pequeña minoría de países. Pero el verdadero derecho espacial, el que va a regir las próximas décadas, se está forjando ahora mismo en parlamentos nacionales y mediante pactos bilaterales centrados en la minería real. Y para cerrar esta inmersión profunda, queríamos dejar flotando una última idea. Un pensamiento provocativo que surge de enfrentar las reglas escritas en un papel con la implacable realidad física del espacio exterior.
Esto da para pensar, sí. Hemos mencionado que el artículo 11 del tratado establece con total claridad que la colocación de personal o de maquinaria pesada en la superficie de la Luna no crea, bajo ningún concepto, un derecho de propiedad sobre el terreno subyacente. Estar ahí no te hace dueño del suelo. ¿Eso dice el papel? Pero bajemos de la nube legal a la cruda realidad práctica. Imaginemos un escenario muy cercano, donde una megacorporación privada invierte 100.000 millones de euros en construir una vasta base minera permanente. Hablamos de instalaciones de última generación, kilómetros de túneles, reactores y robots trabajando sin descanso en el fondo de un cráter lunar rebosante de minerales valiosos. En un escenario así, la infraestructura física se vuelve, a todos los efectos prácticos, inseparable del territorio mismo que ocupa. Exactamente. Los abogados en la Tierra podrán argumentar que la corporación no es dueña legal del cráter, pero si nadie más en todo el planeta tiene los medios técnicos, los cohetes o la infraestructura para viajar hasta allí, aterrizar de manera segura y exigir su parte del espacio o reclamar los beneficios compartidos que dictan los tratados, ¿Quién va a ir a pedirles cuentas? ese es el punto. ¿Quién? Y sobre todo, ¿cómo va a hacer cumplir esa norma a 380.000 kilómetros de la Tierra? Queda en el aire la gran duda, quizá el mayor desafío legal del siglo XXI. Si las leyes y los tratados redactados en los despachos de la Tierra tienen en el fondo algún peso o significado real, allí donde la gravedad de nuestro planeta ya no alcanza. Es una pregunta que tendremos que responder muy pronto. Con esta profunda reflexión sobre los límites de la autoridad humana frente a la inmensidad del cosmos, ponemos punto final. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este viaje analítico. Hasta la próxima inmersión profunda. Hola, qué alegría dar la bienvenida a todo el mundo a un nuevo análisis a fondo. Hola, encantada de estar aquí otra vez. Hoy tenemos entre manos una auténtica superproducción, y nunca mejor dicho. Totalmente. Nuestra fuente del día es un inmenso, un detalladísimo artículo enciclopédico sobre la historia del cine de los Estados Unidos. Es un texto monumental, fíjate, que abarca desde los primeros parpadeos de luz en blanco y negro hasta, la compleja era digital en la que nos encontramos ahora mismo. Sí, es un viaje bastante intenso. El objetivo de nuestra inmersión exhaustiva de hoy es desmitificar un poco esa gigantesca máquina de sueños que llamamos Hollywood. Queremos entender cómo una industria que empezó literalmente huyendo de procesos judiciales por la costa este, se ha transformado en un coloso global. Un coloso que hoy en día debate casi de forma existencial entre seguir creando lo que llamamos cine o dedicarse a empaquetar simple contenido. Y para comprender verdaderamente esa metamorfosis, pues es fundamental mirar un poco más allá de las alfombras rojas y los nombres famosos en las marquesinas. Claro, ir a las entrañas. Exacto. La intención hoy es diseccionar no solo qué tipo de películas se han hecho a lo largo de las décadas, sino por qué se hicieron de esa manera y qué impacto tuvieron. Hablamos de una maquinaria donde la economía, las tácticas políticas, la censura y los movimientos sociales dictan literalmente qué historias llegan a la pantalla. El cine como industria pura y dura. Eso es. El cine estadounidense constituye una de las exportaciones culturales e industriales más influyentes de la historia moderna, y sus engranajes internos, la verdad, rara vez son tan glamurosos como el producto final que vemos. Vale, vamos a desgranar esto porque la historia de los orígenes rompe por completo con el mito fundacional que casi todo el mundo tiene en la cabeza. Desde luego que sí. A ver, si hacemos una encuesta sobre dónde nació la industria del cine estadounidense, la inmensa mayoría de quien nos escucha situaría el punto de partida bajo el sol de California. Sí, Los Ángeles, las palmeras, el letrero de Hollywood. Exacto, pero resulta que los primeros pasos de este gigante no se dieron entre palmeras, sino en Nueva Jersey. Fíjate, al otro lado del país. Raíles giratorios. Sí, para poder seguir la luz del sol durante todo el día. Era pura practicidad. A finales del siglo XIX y principios del XX, el eje formado por Nueva York y Nueva York era el auténtico centro neurálgico. Había acceso rápido a terrenos asequibles junto al río Hudson y, lo que es más crucial, se estaba muy cerca del capital financiero de Wall Street. Claro, el dinero estaba en Nueva York.
El problema surgió porque Thomas Edison no se limitó a inventar las cámaras y los proyectores, formó un monopolio, el infame conglomerado de patentes conocido como el Trust de Edison. Su modelo de negocio se basaba, básicamente, en cobrar licencias abusivas por utilizar cualquier equipo cinematográfico. Pero a ver, ¿qué implicaba realmente esa guerra de patentes en el día a día de un cineasta independiente de la época? Porque, leyendo la fuente, hay episodios que suenan más a la mafia que a una industria creativa. Es que implicaba vivir bajo una amenaza física constante, no es una exageración. Madre mía. Si un productor intentaba rodar una película sin pagar las extorsivas tarifas de Edison, el Trust enviaba a agentes de seguridad privada. Que eran matones, vaya. A efectos prácticos eran matones a sueldo, sí. Llegaban a los sets de rodaje, confiscaban las cámaras por la fuerza, destruían los decorados y en bastantes ocasiones agredían al equipo técnico. ¿De locos? Esta presión insoportable fue el detonante real de la gran huida hacia el oeste. Los pioneros del cine necesitaban poner la mayor distancia geográfica posible entre ellos y los abogados y los matones de Edison en Nueva Jersey. Esa motivación logística es lo que resulta increíble. Siempre se asume que la industria se mudó a Los Ángeles buscando el clima perfecto, la luz natural constante. Que obviamente ayudaba muchísimo, claro. Sí, cuando las películas necesitaban luz solar directa venía genial. Pero la clave geográfica era otra. La clave es que Los Ángeles estaba a apenas 90 millas de la frontera con México. Esa es la verdadera razón. Es que es de película en sí mismo. Si los agentes de Edison aparecían por sorpresa en un rodaje en California, los cineastas podían empaquetar sus equipos, subir a unos coches, cruzar la frontera mexicana y escapar de la jurisdicción judicial estadounidense en cuestión de horas. Literalmente una huida. La marcha hacia California fue un movimiento de supervivencia legal. Y si conectamos esto con el panorama general, lo interesante de este éxodo es cómo un evento histórico completamente inesperado terminó de cimentar el dominio de Los Ángeles sobre Nueva York. Hablas de la pandemia. Exacto. La pandemia de gripe de 1918. Las autoridades de Los Ángeles implementaron medidas de salud pública mucho más rápidas y estrictas que las de la costa este. Claro, cerraron todo antes. Sí, aunque los cines cerraron a nivel nacional y la taquilla se hundió temporalmente, los rodajes en exteriores en California pudieron reanudarse y recuperarse mucho antes. Mientras Nueva York seguía paralizada. Eso es. Mientras la industria en Nueva York seguía paralizada por el colapso sanitario, los estudios californianos aprovecharon ese vacío para inundar el mercado con sus producciones. Así consolidaron un monopolio geográfico que ya nunca abandonarían. Fíjate cómo cambia la historia un virus. Y bueno, una vez que se establecieron firmemente en California, la industria se topó con el siguiente gran terremoto tecnológico, que fue la llegada del sonido. Un cambio monumental. En 1927 se estrena El cantor de jazz, que introduce el sonido sincronizado. Pero incorporar diálogos audibles generó un problema logístico internacional masivo. Claro, el idioma. Una obra de éxito a Europa o Sudamérica requería simplemente cortar y sustituir los carteles de texto por traducciones locales. Era facilísimo. De repente, con el sonido, el público extranjero empezó a rechazar en masa las películas habladas en inglés. ¿Cómo solucionaron este obstáculo antes de que la tecnología de doblaje fuera viable? Pues la solución fue tan ingeniosa como agotadora para los equipos. Los estudios optaron por rodar películas paralelas en el mismo espacio físico. A la vez, Contrataban a directores, actores y técnicos extranjeros y los llevaban a Los Ángeles. Durante el día, el equipo principal estadounidense rodaba la película en inglés con las grandes estrellas de la época. los famosos, digamos. Eso es. Y cuando caía la noche, esos actores se iban a su casa a dormir y entraban los equipos extranjeros para rodar exactamente el mismo guión, ¿En los mismos platos? utilizando la misma iluminación, los mismos decorados, hasta las mismas marcas en el suelo, pero en español, francés o alemán. Hay anécdotas maravillosas sobre esas versiones nocturnas. Figuras icónicas como el director Luis Buñuel o escritores como Edgar Neville y Enrique Jardiel Poncela formaron parte de esos equipos en español. Sí, figuras importantísimas de la cultura española. Caminaban por decorados gigantescos a las 3 de la mañana para rodar películas como Drácula. Aunque, bueno, el resultado comercial fue bastante mixto, por lo que leo. Sí, no siempre funcionaba. Los presupuestos nocturnos eran muy inferiores, las prisas eran evidentes, y para el público hispanohablante resultaba muy desconcertante escuchar a 5 actores en una misma escena hablando con acentos muy marcados de España, México y Argentina. Mezclados sin ninguna coherencia geográfica, claro.
Un batiburrillo tremendo. Aquel experimento de las versiones múltiples desapareció en cuanto las técnicas de doblaje y subtitulado se perfeccionaron, afortunadamente. Pero durante esa misma década de los 30, los grandes estudios estaban perfeccionando otra maquinaria mucho más lucrativa. El sistema de estudios. El sistema clásico de Hollywood, que alcanzó su máximo apogeo comercial alrededor de 1939. 5 inmensos corporativos controlaban de forma absoluta el ciclo de vida de una película. Lo controlaban todo. Tenían a los actores bajo contratos draconianos que les impedían elegir sus papeles, poseían los estudios de grabación y, lo que es más importante, eran los dueños de las principales redes de salas de cine en todo el país. Y ese control de la exhibición permitía una práctica comercial que se llamaba block booking o venta por bloques. ¿Cómo funcionaba exactamente esta táctica para asfixiar a los cines independientes? Pues el block booking era básicamente una extorsión legalizada. Si el dueño de un cine independiente en un pequeño pueblo quería proyectar el último gran éxito de Clark Gable, el estudio se negaba a alquilarle solo esa película. O todo o nada. Exacto. Le obligaban a comprar un bloque cerrado que incluía la película estrella, junto con 4 o 5 producciones mediocres de serie B que el estudio necesitaba rentabilizar. ¡Qué barbaridad! El cine local se veía forzado a proyectar basura para tener acceso a los grandes éxitos, garantizando así beneficios constantes para el estudio sin importar la calidad real de la mayoría de sus obras. Y el catalizador que empezó a resquebrajar este monopolio perfecto fue un proyecto que la propia industria consideraba una locura absoluta. Una apuesta arriesgadísima. En 1937, Walt Disney estrena Blancanieves y los 7 enanitos. Era un largometraje de animación independiente que no contaba con estrellas de carne y hueso bajo contrato y no estaba atado a los grandes estudios. Nadie daba un duro por ella. Y contra todo pronóstico, arrasó en la taquilla mundial. Este triunfo arrollador expuso públicamente que el público quería ver buenas historias, independientemente del estudio que las produjera, e ilustró lo perjudicial que era el sistema de bloques para la libre competencia. El éxito de producciones independientes como Blancanieves aumentó muchísimo la presión pública y política, culminando en la histórica demanda antimonopolio del gobierno federal que se conoce como el caso Paramount. Un caso clave. El litigio se arrastró durante una década, hasta que la Corte Suprema obligó a los grandes estudios a vender sus cadenas de cines y prohibió terminantemente la venta de películas en bloque. Se acabó el chollo. Desvincular la producción de la exhibición destruyó el modelo financiero de la Edad de Oro, obligó a los estudios a competir película por película y permitió el auge de las agencias de talentos, ya que los actores pudieron negociar como profesionales libres. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque sin esa red de seguridad garantizada por los cines de su propiedad, los estudios pasaron por una crisis profunda en los años 50 y 60. Una crisis de identidad, diría yo. Sí, lo que nos lleva directamente a los años 70 y al nacimiento del nuevo Hollywood. Ante la desesperación financiera, las productoras cedieron el control creativo a una nueva generación de directores salidos de las universidades. Hablamos de palabras mayores: Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg o George Lucas. ¿Cómo transformaron exactamente estos jóvenes la arquitectura económica de la taquilla? Cambiaron el paradigma por completo al inventar el blockbuster moderno, el éxito de taquilla estival. Películas como Tiburón en el 75 o Star Wars en el 77 demostraron un nuevo modelo matemático. Antes era muy distinto el estreno, ¿no? Totalmente. Antes, las películas se estrenaban lentamente en unas pocas ciudades y el boca a boca las hacía crecer a lo largo de meses. Con Tiburón, el estudio invirtió enormes sumas en publicidad televisiva a nivel nacional y estrenó la cinta simultáneamente en cientos de cines en pleno verano. Una avalancha. Descubrieron que una sola película gigante, respaldada por montañas de merchandising y secuelas, podía generar ingresos suficientes para sostener a todo un estudio durante años. La industria pasó de buscar ingresos constantes a apostar todo por unos pocos pelotazos colosales. Y esa persecución constante del público juvenil masivo forzó una alteración en las normativas de clasificación por edades. A mediados de los 80, el sistema tenía un vacío problemático. Sí, un problema de tono. Películas inmensamente populares como Gremlins o Indiana Jones y El Templo Maldito presentaban escenas bastante intensas, criaturas monstruosas atacando a la gente o un sacerdote arrancando un corazón palpitante, cosas así. Que para un niño pequeño era terrorífico. Eran demasiado terroríficas para la clasificación infantil estándar,
Pero los estudios se negaban en rotundo a aceptar una calificación R para adultos, porque eso destruiría la venta de entradas entre los adolescentes. Claro, perdían a su público principal. Fue el propio Steven Spielberg quien sugirió a la Asociación de Cineastas la creación de una categoría intermedia, lo que resultó en el nacimiento de la clasificación PG-13 en 1984. Un movimiento muy astuto. Un movimiento maestro a nivel comercial. Proporcionó a los padres una advertencia sobre la violencia o el lenguaje, pero permitió a los estudios seguir vendiendo entradas a los adolescentes, que son el motor demográfico del consumo de cine estival. Hoy día, casi la totalidad de las películas más taquilleras del año están diseñadas milimétricamente para encajar en esa calificación. Ese diseño milimétrico nos introduce de lleno en la revolución tecnológica de los años 90. El análisis detalla una polarización fascinante en esa década. Dos mundos opuestos, sí. Por un lado, la llegada de los efectos generados por ordenador, el famoso CGI. La ambición visual de películas como Terminator 2 o Titanic disparó los costes a niveles estratosféricos. Llegados al año 99, el presupuesto medio de un gran estreno rondaba los 60 millones de dólares. Una locura para la época. A los que había que sumar 80 millones adicionales exclusivamente destinados a campañas de marketing global. La barrera de entrada para competir en la gran pantalla parecía inalcanzable para cualquiera que no fuera un gran estudio. Sin embargo, en ese mismo año 99, un experimento independiente reescribió las reglas del marketing. El proyecto de la Bruja de Blair. Exacto. Rodada con cámaras caseras, actores desconocidos y un presupuesto casi anecdótico de $35.000. Y logró recaudar cerca de 250 millones a nivel global. Es que es un retorno de inversión impensable. El secreto no estuvo en la pantalla, sino en Internet. Sus creadores utilizaron foros incipientes, webs con falsos informes policiales y el boca a boca digital para convencer a la audiencia de que el metraje era real. Generaron un misterio increíble. Demostraron que la expectación pura, alimentada por la red, podía superar a las maquinarias publicitarias tradicionales de 80 millones de dólares. Y ese descubrimiento de que la expectación masiva y el fenómeno fan online podían monetizarse a una escala tan brutal, sentó las bases de nuestra tercera sección. Hablamos de la transición del cine al contenido y la influencia devoradora de las plataformas de streaming. Un tema muy actual. En la época contemporánea, la cartelera ha estado monopolizada por inmensas franquicias de superhéroes y sagas interconectadas, diseñadas para generar expectación constante en Internet. Sin embargo, los datos más recientes indican una fatiga clara del espectador. Normal, son demasiadas horas. Fatiga ante universos cinematográficos que te exigen ver docenas de horas previas de series y películas solo para entender una nueva entrega. A esa fatiga estructural hay que añadir el impacto devastador y acelerador de la pandemia de la COVID-19. Al cerrar las salas a nivel mundial, el delicado equilibrio de poder entre exhibidores y productoras saltó por los aires. Fue un antes y un después. Un punto de inflexión definitivo ocurrió cuando Universal decidió cancelar el estreno en cines de la secuela animada Trolls World 2 y ofrecerla directamente en alquiler digital bajo demanda. Se saltaron a los cines por completo. Directamente. La película recaudó casi $100 millones en 3 semanas, dinero que el estudio no tuvo que repartir con los cines en absoluto. Las grandes cadenas como AMC amenazaron con boicotear a Universal. Hubo mucha tensión ahí. Muchísima, pero el daño ya estaba hecho. La sagrada ventana de exclusividad de 90 días que protegía a las salas de cine quedó reducida a escombros, abriendo la puerta para que el streaming dominara la distribución. Y esta subordinación al streaming ha provocado una profunda crisis artística que están denunciando gigantes del medio. Figuras como Martin Scorsese argumentan que el séptimo arte está siendo devaluado activamente al ser agrupado bajo la gélida etiqueta corporativa de contenido. Como si fuera una caja más en una estantería virtual. Exacto, poniéndolo al mismo nivel que un vídeo viral o un anuncio en una plataforma. Charlie Hoffman señalaba recientemente que el ecosistema actual recompensa económicamente la mediocridad fabricada en masa frente a la toma de riesgos creativos. Las críticas se centran en cómo las prioridades corporativas ahogan por completo la visión del director. El material de análisis destaca proyectos recientes que ejemplifican muy bien esta tendencia. Sí, hay dos ejemplos muy claros en la fuente. Tenemos Space Jam,
A New Legacy, que fue ampliamente recibida no como una película con arco narrativo, sino como un larguísimo publireportaje del catálogo de propiedades intelectuales de Warner Bros. Un anuncio de 2 horas. Prácticamente. O producciones de altísimo presupuesto de Netflix como Red Notice, que pese a contar con las mayores estrellas del momento, transmiten una sensación aséptica. Como prefabricada. Como si hubieran sido ensambladas pieza a pieza por un algoritmo predictivo de retención de audiencia, en lugar de nacer de un impulso artístico humano. Y ante esta homogeneización algorítmica, surge la gran preocupación que plantea el director James Gray. Él dice que, si la industria se niega a financiar películas de presupuesto medio dirigidas a un público adulto, e invierte exclusivamente en espectáculos colosales de efectos especiales, está educando una generación entera para que asocie la experiencia de ir al cine únicamente con parques de atracciones visuales. Es una analogía muy buena. Si solo sirves comida rápida espectacular, el público eventualmente olvida cómo disfrutar de una comida pausada. Y el hábito cultural de acudir a las salas de cine para ver dramas, comedias o thrillers sencillos simplemente muere. La supervivencia del medio está en juego. Pero las fuerzas que moldean lo que vemos en pantalla van mucho más allá de los algoritmos de rentabilidad. Eso nos adentra en una esfera más compleja y opaca, que es la influencia de la política, la censura y el mercado internacional en la estructura de los guiones. Y antes de profundizar en esos mecanismos, es imperativo establecer un marco para nuestra audiencia. Muy importante esto. Al analizar la relación histórica entre los poderes fácticos en Washington y los estudios de Hollywood, y mirando puramente los eventos documentados, queda claro que ambas esferas se han utilizado mutuamente de forma constante. La mención de partidos y figuras políticas en este tramo responde estrictamente a un repaso de los datos históricos y las prácticas industriales reportadas en las fuentes. Simplemente los hechos. Exacto. Este análisis observa esas dinámicas con absoluta neutralidad, sin respaldar, criticar, ni tomar partido por ninguna ideología o administración en particular. Es solo historia documentada. Entendido el contexto. La verdad es que el cortejo entre la política y el cine viene de muy lejos. El presidente Franklin D. Roosevelt comprendió rápidamente durante los años 30 el poder inmenso de las caras conocidas. Las estrellas de la época. Reclutando a estrellas de Hollywood para promover programas del New Deal y posteriormente para elevar la moral y vender bonos de guerra durante el conflicto mundial. En los 60, la sintonía entre la Casa Blanca y el mundo del espectáculo cristalizó en la estrecha relación entre John F. Kennedy y figuras como Frank Sinatra, fusionando el poder legislativo con el magnetismo de la cultura pop. Y ese flujo de influencia funciona en ambas direcciones. Hemos visto transiciones directas desde los platós hasta los despachos gubernamentales más altos. Muchos casos conocidos. Líderes republicanos como Ronald Reagan, alcanzando la presidencia del país tras una larga carrera como actor y líder sindical en Hollywood, o Arnold Schwarzenegger, liderando el estado de California. En paralelo, la capacidad de la industria para movilizar capital es formidable. Mueven muchísimo dinero. El tejido de poder se ilustra perfectamente recordando eventos como la exclusiva gala organizada en 2007 por titanes de la industria como Steven Spielberg para recaudar fondos en apoyo a la campaña presidencial de Barack Obama. Sin embargo, donde se mueve capital a gran escala internacional, siempre aparece la censura o la adaptación preventiva, que podríamos llamarla. Autocensura, sí. Históricamente, el cine estadounidense ha demostrado una asombrosa flexibilidad moral para no perder el acceso a mercados extranjeros lucrativos. Durante la década de los 30, los grandes responsables de los estudios modificaban activamente los guiones y eliminaban cualquier crítica abierta al fascismo naciente en Europa. Solo para vender entradas. Todo para asegurar que sus películas pudieran seguir proyectándose en la Alemania nazi sin ofender a los censores del régimen. ¡Qué fuerte! ¿Y cómo se traduce esa dinámica de mercado en la actualidad? Hoy, el gran árbitro del mercado exterior es China, que posee una de las taquillas más grandes del planeta. Para lograr que una película sea aprobada por los censores y acceda a esos miles de millones en recaudación, los estudios realizan modificaciones estructurales asombrosas. Los ejemplos son reveladores. En la fase de postproducción del remake de acción Red Dawn, los realizadores se gastaron millones de dólares en alterar digitalmente banderas y uniformes. Con la película ya grabada. Sí, para transformar al ejército invasor ficticio, que originalmente era chino, en norcoreano.
evitando así cualquier conflicto con Pekín. Claro, no querían perder ese mercado. En cintas de superhéroes como Doctor Strange, la procedencia tibetana de un personaje clave fue modificada para eludir tensiones territoriales. Y las represalias también son individuales. Actores consolidados como Richard Gere han relatado cómo los grandes estudios dejaron de contratarles para superproducciones globales debido a su activismo público en favor del Tíbet, ya que su sola presencia garantizaba la prohibición de la película en el mercado asiático. Estás en una lista negra directamente. Tal cual. Pero la alteración de narrativas no ocurre únicamente por presiones internacionales. Existe una dinámica muy bien engrasada a nivel doméstico, que altera los guiones, que se conoce comúnmente como copaganda. ¿Cómo funciona exactamente este intercambio de favores entre las fuerzas del orden y los equipos de producción? Es un trueque de recursos logísticos por imagen pública. Si un guionista incluye una gran escena de persecución, la producción necesitará cortar calles reales y disponer de coches patrulla auténticos. Que alquilarlos de forma privada cuesta una fortuna. Es prohibitivamente caro. Las oficinas de relaciones públicas de los departamentos de policía o del ejército ofrecen acceso gratuito o subsidiado a vehículos, helicópteros y localizaciones, pero con una condición inamovible. Exigen revisar el guión. ¿Tienen la última palabra? Si el texto retrata a la institución de forma incompetente, deniegan el apoyo. Como resultado directo, los escritores suavizan los conflictos y reescriben a los personajes uniformados para hacerlos más heroicos e infalibles. Garantizan el presupuesto, pero alteran la realidad social que proyectan al público. Exacto, cambian la percepción. Y el impacto de lo que vemos proyectado tiene consecuencias directas y medibles en el comportamiento, especialmente en la salud pública. Esto es muy llamativo. Los informes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la aparición del consumo de tabaco en pantalla ofrecen estadísticas impactantes. Calculan que si la simple presencia de personajes fumando en una película implicara automáticamente otorgarle una calificación R para adultos, la exposición de los adolescentes se reduciría enormemente. Hasta el punto de prevenir hábitos. Sí, calculan que un 18% de los jóvenes fumadores nunca habrían llegado a encender un cigarrillo. Hablan de salvar más de 1 millón de vidas a largo plazo mediante un simple cambio en los criterios de clasificación cinematográfica. Esa inmensa responsabilidad social nos introduce de lleno en nuestra última sección, que es la realidad laboral y de representación detrás de la cámara. Lo que no se ve. Porque la imagen que Hollywood exporta al mundo a menudo choca frontalmente con sus propias estructuras internas, empezando por lo que se denomina el techo de celuloide que limita a las mujeres profesionales. Si observamos los datos documentados correspondientes al año 2012, la brecha estructural era abismal. Los números hablan solos. Las mujeres representaban únicamente el 9% del total de directores encargados de las 250 películas más taquilleras. 9% es bajísimo, y la desigualdad no se limitaba a las oportunidades de dirección, sino que afectaba brutalmente a los salarios y a la longevidad de las carreras frente a la cámara. Especialmente a las actrices. Los estudios muestran que mientras los actores masculinos veían incrementar su caché hasta alcanzar su pico salarial superados los 50 años, las actrices experimentaban un precipicio financiero y de oportunidades al llegar a los 34 años, siendo relegadas sistemáticamente. Desaparecían de los papeles protagonistas. En cuanto a la representación étnica, la industria tiene un vasto historial de perpetuación de estereotipos vagos, reduciendo personajes árabes al cliché del terrorismo y a los personajes rusos a la mafia. Y a pesar de los progresos recientes en diversidad, persisten prácticas muy desconcertantes como el whitewashing, donde se contrata intérpretes blancos para roles que pertenecen a minorías. Sí, hay casos muy polémicos. Un caso notorio fue la elección de Emma Stone para encarnar a un personaje de herencia parcial hawaiana y asiática en la comedia Aloha, o incidentes éticamente cuestionables como los reportados durante la filmación del remake de acción real de Aladdin. Lo de los extras, sí. La producción admitió haber oscurecido mediante maquillaje la piel de decenas de extras blancos para que encajaran visualmente en las escenas multitudinarias de mercado. Argumentaron que era más rápido que buscar figurantes de ascendencia adecuada. ¡Qué desastre! Y todas estas decisiones, claro, se toman bajo una enorme presión de tiempo, lo que nos lleva a la dura realidad diaria de los trabajadores de la industria. El imaginario colectivo asocia hacer cine con sillas de lona y glamour. Y está muy lejos de ser así. La realidad en los sets incluye jornadas exhaustivas de 16 o 17 horas al día.
Los técnicos conducen a casa de madrugada luchando contra el sueño después de trabajar en condiciones extremas. Es aquí donde la existencia de poderosos sindicatos se vuelve un pilar vital, como IATSE para los equipos técnicos, la VGA para los escritores y SAG-AFTRA para los intérpretes. ¿Qué es exactamente lo que intentan proteger estas organizaciones? Protegen lo básico en una industria definida por el trabajo temporal e inestable. Negocian los tiempos de descanso obligatorios entre jornadas para evitar accidentes mortales en carretera. Establecen sueldos mínimos para los actores de reparto y garantizan fondos de salud. Derechos laborales básicos. Sí, y la lucha por estos derechos ha sido históricamente cruenta. En 1945, una huelga de decoradores se prolongó 6 meses y desembocó en disturbios muy violentos en las puertas de los estudios. Hubo batallas campales entre trabajadores, rompehuelgas y seguridad privada usando gases lacrimógenos y mangueras a presión. Esa historia de confrontación obrera resuena con fuerza en los conflictos laborales contemporáneos, que ahora se centran en dos frentes existenciales causados por la tecnología. Primero, la lucha por los pagos residuales. Los guionistas y actores exigen recibir una compensación económica justa cada vez que su trabajo se reproduce masivamente en las plataformas de streaming. Un modelo que destruyó el antiguo sistema de regalías de la televisión tradicional, claro. Y segundo, la amenaza inminente de la inteligencia artificial. Hay un temor real de que los estudios pretendan escanear digitalmente a los actores de fondo para usar su imagen eternamente sin compensación o utilizar algoritmos para generar borradores de guiones descartando a los escritores. Si echamos la vista atrás para observar el arco completo de este relato, encontramos una ironía histórica profundamente poética. A ver. A principios del siglo XX, los pioneros fundadores de la industria cinematográfica cruzaron todo el país para escapar del implacable control tecnológico y las patentes abusivas del conglomerado de Thomas Edison. ¿Y ahora? Un siglo después, esa misma industria se encuentra atrincherada, movilizando a todos sus sindicatos y abogados en una lucha encarnizada para defender sus propios derechos de propiedad intelectual y la supervivencia económica de sus creadores frente al dominio monolítico de las gigantescas corporaciones tecnológicas de Silicon Valley. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es el círculo vicioso perfecto de la historia industrial. El cazador de patentes originó a los fugitivos, que a su vez se han convertido en la vieja guardia asediada por un nuevo tipo de código tecnológico. Totalmente. Para concluir nuestro recorrido, hay un concepto en el que merece la pena detenerse. Un eco del pasado que conecta directamente con nuestro futuro inminente. Cuéntame. Reflexionemos sobre aquellas peculiares versiones nocturnas de los años 30, donde los ejecutivos contrataban a un equipo español completo para que deambulara por los platós de Drácula en plena noche, todo con el fin de poder vender una cinta de celuloide en los mercados extranjeros. Sí, el tema del doblaje analógico, digamos. Hoy, el vertiginoso avance de la inteligencia artificial promete clonar el timbre vocal de cualquier estrella y recalcular matemáticamente el movimiento de sus labios en pantalla para que el personaje hable un perfecto mandarín, hindi o castellano al instante. Si los algoritmos consiguen manipular de tal manera la interpretación física de un artista, adaptando cada línea de diálogo a la cultura local y borrando cualquier rasgo problemático para sortear la censura de cada país de destino, sin necesidad de luces, cámaras ni jornadas nocturnas, la pregunta es inevitable. ¿Hacia dónde vamos? Estamos presenciando la abolición definitiva de la película como una obra de arte inmutable y singular. Nos adentramos irremediablemente en la era del contenido absoluto, una masa audiovisual eternamente moldeable y procesada por servidores sin intervención humana. Es una perspectiva que resulta tan asombrosa desde el punto de vista técnico como gélida desde el punto de vista creativo. Sin duda, es el gran dilema que dará forma al entretenimiento que consumiremos en las próximas décadas. Dejamos esa enorme pregunta flotando en el aire para que nuestra audiencia reflexione sobre ella al apagar la pantalla. Muchísimas gracias a quien nos escucha por habernos acompañado en esta extensa y reveladora travesía por las entrañas históricas del séptimo arte. Nos encontramos muy pronto en un nuevo análisis a fondo.